Peter William Sutcliffe no aterrorizó el norte de Inglaterra como un asesino escondido detrás de una máscara extravagante, ni como un criminal que necesitara escribir manifiestos para explicar su violencia, ni como una figura que desde el principio pudiera ser señalada con claridad en un mapa policial. Durante años, fue algo más inquietante, un hombre común, un camionero de Yorkshire, casado, trabajador, de aspecto ordinario, que se movía por las calles de Leeds, Bradford, Halifax, Huddersfield y Manchester, mientras la policía perseguía sombras, acentos falsos, prejuicios, pistas mal clasificadas y miles de documentos que crecían más rápido que la capacidad de comprenderlos. Su caso no solo habla de un asesino, habla de una investigación desbordada, habla de mujeres que fueron juzgadas antes de ser lloradas, habla de una sociedad que dividió a las víctimas entre respetables y no respetables. Habla de un pánico colectivo que hizo que muchas mujeres del norte de Inglaterra sintieran que la noche ya no les pertenecía. La prensa lo llamó el Yorkshire Ripper, el destripador de Yorkshire, en una comparación directa con Jack el Destripador, como si el país necesitara recurrir a un viejo fantasma victoriano para nombrar una violencia moderna. Pero ese apodo, repetido durante décadas, también fue una forma de simplificación. Convertía a Peter Sutcliffe en una figura casi literaria, cuando en realidad era un hombre real que atacó a mujeres reales en ciudades reales, mientras la policía lo tuvo delante una y otra vez sin reconocerlo. Fue condenado por asesinar a 13 mujeres e intentar asesinar a otras 7 entre 1975 y 1980, y su muerte en prisión en 2020 reabrió públicamente el dolor de las familias y las críticas a una investigación que, según la propia policía de West Yorkshire, causó más sufrimiento por sus fallos, lenguaje y actitudes hacia las víctimas. Sutcliffe nació el 2 de junio de 1946 en Shipley, en el West Riding de Yorkshire. Creció en un entorno obrero, en una zona donde la identidad industrial, el trabajo duro, la masculinidad silenciosa y el peso de la clase social marcaban la vida cotidiana. No apareció en su infancia una señal única que permitiera decir, aquí comenzó todo. Ese tipo de explicación suele ser falsa. Los asesinos seriales rara vez nacen de un solo episodio. Se forman, si se puede usar esa palabra, en una combinación de rasgos, heridas, fantasías, oportunidades, decisiones y contextos. En Sutcliffe aparecen desde joven elementos de inseguridad, retraimiento, resentimiento, religiosidad deformada, dificultad para relacionarse de manera sana con las mujeres y una personalidad que, bajo la superficie de hombre gris, iría acumulando una violencia cada vez más organizada. De niño y adolescente, fue descrito como más bien solitario, reservado, poco dominante socialmente. No era el muchacho brillante ni el líder de grupo. Tampoco era una presencia abiertamente monstruosa. Como ocurre tantas veces, esa normalidad parcial se vuelve inquietante solo al mirar hacia atrás. El joven Sutcliffe podía parecer extraño, sí, pero no inevitablemente peligroso. En su juventud tuvo trabajos manuales, entre ellos en una fábrica y más tarde como sepulturero. Ese empleo en cementerios ha sido convertido muchas veces en símbolo oscuro de su biografía, pero conviene no exagerarlo. Ser sepulturero no crea asesinos. Sin embargo, para una mente ya cargada de fantasías, culpa, sexualidad deformada y religiosidad rígida, la convivencia con tumbas, cadáveres y muerte pudo alimentar una relación extraña con lo corporal, con la decadencia y con la idea de castigo. Su personalidad adulta parecía atravesada por contradicciones. Podía ser callado, correcto, incluso tímido. Pero también era capaz de mentir, sostener una doble vida, frecuentar zonas de prostitución, acumular resentimiento y atacar con una violencia extrema. Su relación con las mujeres fue profundamente hostil, aunque esa hostilidad se escondiera bajo explicaciones posteriores. Él hablaría de voces, de Dios, de una misión contra prostitutas. Pero esa narrativa religiosa, fuera delirante, estratégica o una mezcla de ambas, no puede ocultar lo esencial. Atacó a mujeres vulnerables, mujeres solas, mujeres que caminaban de noche, mujeres que trabajaban en la calle, mujeres que volvían a casa, mujeres que no encajaban en su fantasía de control. La supuesta misión era una forma de dar grandeza a una violencia misógina. En su vida íntima, se casó con Sonia Surma, una mujer de origen checo, a la que había conocido años antes. El matrimonio ofrecía una fachada de normalidad,
casa, trabajo, esposa, rutinas. Pero esa normalidad no lo detuvo. Como tantos asesinos de doble vida, Sutcliffe pudo compartir espacios cotidianos mientras ocultaba una zona criminal activa. La presencia de una esposa no contradice la misoginia, a veces la encubre. Un hombre puede convivir con una mujer y al mismo tiempo odiar o despreciar a otras mujeres bajo categorías que él mismo fabrica. Para Sutcliffe, la palabra prostituta se convirtió en una categoría moral que le permitía deshumanizar. Pero su violencia no se limitó a trabajadoras sexuales. Esa distinción, que la policía y los medios hicieron de forma dañina durante años, fue una de las grandes vergüenzas del caso. La llamada tríada de McDonald no resulta especialmente útil en su biografía. No hay una base sólida para construir un perfil infantil a partir de crueldad animal, piromanía y enuresis persistente. El caso Sutcliffe se entiende mejor desde otros ejes: inseguridad, sexualidad culpabilizada, resentimiento hacia mujeres, vida doble, creencias religiosas distorsionadas, contacto frecuente con zonas de prostitución, oportunidad urbana, uso de herramientas de trabajo y una personalidad capaz de separar la vida matrimonial de la violencia nocturna. No era un asesino caótico que perdiera completamente el control en una única explosión. Era un agresor que recorría zonas concretas, seleccionaba momentos, llevaba armas, atacaba y escapaba. Antes de los asesinatos por los que fue condenado, hubo ataques previos. En 1969, fue detenido en una zona de prostitución llevando un martillo, un dato que años después cobraría una relevancia enorme. En 1975, atacó a Anna Rogulski en Keighley, sobrevivió. También atacó a Olive Smelt y a Tracy Brown. Estos ataques iniciales son importantes porque muestran la evolución de su violencia antes de la serie homicida plenamente reconocida. Al principio, el agresor todavía no había fijado del todo su patrón público, pero ya aparecían elementos esenciales: aproximación a mujeres solas, ataque con objeto contundente, uso de herramientas, violencia dirigida a la cabeza, fuga rápida y una mezcla de agresión sexualizada y castigo. En algunos de estos casos, las víctimas sobrevivieron y sus testimonios podían haber sido más decisivos, pero no siempre fueron integrados con la fuerza necesaria. El primer asesinato por el que fue condenado fue el de Wilma McCann en octubre de 1975. Wilma tenía 28 años y era madre de 4 hijos. Su muerte dejó niños sin madre y una familia devastada, pero durante demasiado tiempo, el relato público se permitió reducirla a su vida nocturna, a sus problemas, a su relación con el alcohol o la prostitución. Esa reducción fue una segunda violencia. En la investigación y en la prensa de la época, se hablaba de algunas víctimas con un lenguaje moralizante, como si su estilo de vida disminuyera el horror de su muerte. Décadas después, la policía de West Yorkshire pidió disculpas por ese lenguaje y por actitudes que diferenciaban entre víctimas consideradas inocentes y víctimas tratadas como si fueran menos dignas de duelo. El asesinato de Wilma McCann mostró ya el núcleo del modus operandi. Sutcliffe se movía de noche, en zonas urbanas o semiurbanas, cerca de calles donde podía encontrar mujeres solas o trabajadoras sexuales. Usaba un martillo para golpear la cabeza y después, en muchos casos, un destornillador, cuchillo o herramienta punzante para infligir heridas adicionales. Desde el punto de vista práctico, el martillo servía para incapacitar rápidamente. La víctima caía, quedaba desorientada o inconsciente, y él podía completar el ataque. La herramienta punzante, en cambio, introducía una dimensión más personal, más ritual, más vinculada a la firma psicológica. No era necesaria solo para escapar. Expresaba una violencia de castigo, de humillación y de destrucción. La diferencia entre modus operandi y firma es esencial en Sutcliffe. El modus operandi era lo que hacía para atacar y evitar ser detenido: conducir por zonas nocturnas, seleccionar a una mujer sola, aproximarse, usar el martillo para neutralizar, completar el ataque con otra herramienta, abandonar la escena y regresar a su vida. La firma era lo que no necesitaba hacer para lograr la muerte, pero repetía porque respondía a su necesidad psicológica: la brutalidad excesiva, la agresión al cuerpo ya indefenso, la sensación de castigo moral, la elección simbólica de mujeres que él decía considerar prostitutas, la destrucción del cuerpo femenino como objeto de odio y control. Su violencia no fue solo instrumental,
fue expresiva. Decía algo de su mundo interior: desprecio, miedo, culpa, deseo y rabia fundidos en una misma escena. En enero de 1976 asesinó a Emily Jackson, de 42 años. Emily era madre y había recurrido a la prostitución en un contexto de dificultad económica. Esa realidad fue utilizada por los medios y por la cultura de la época para colocarla en una categoría inferior de víctima. Pero lo cierto es más sencillo y más doloroso. Era una mujer intentando sobrevivir en un entorno de precariedad. Sutcliffe la atacó con la misma lógica de castigo. El caso reforzó la idea policial inicial de que el asesino se dirigía contra prostitutas. Esa clasificación podía parecer útil desde el punto de vista operativo, pero tuvo un efecto perverso. Al definir al asesino como alguien que mataba a prostitutas, la investigación y el discurso público empezaron a mirar el caso a través de una lente moral, no solo criminológica. Cuando una policía clasifica a las víctimas de manera moral, empieza a fallar. No porque la victimología no importe, importa muchísimo. Saber que un asesino selecciona mujeres en zonas de prostitución ayuda a entender su acceso y oportunidad. El problema llega cuando esa categoría reduce la empatía, limita las hipótesis o crea una falsa frontera entre mujeres en riesgo y mujeres supuestamente seguras. Sutcliffe aprovechó esa falsa frontera. Atacó a mujeres que ejercían la prostitución, sí, pero también atacó a mujeres que no lo hacían. La obsesión policial con ciertas categorías hizo que algunos testimonios y ataques no encajaran y, por tanto, fueran tratados como periferia. En febrero de 1977, asesinó a Irene Richardson, de 28 años, en Chapeltown, Leeds. En abril mató a Patricia Atkinson, de 32, en Bradford. En junio de ese mismo año, asesinó a Jane McDonald, de 16 años. La muerte de Jane cambió la percepción pública de una forma profundamente reveladora y cruel. Muchos medios y algunas voces policiales hablaron de ella como la primera víctima inocente, porque no era trabajadora sexual. Esa expresión, repetida en diferentes formas, produjo un daño inmenso a las familias de las víctimas anteriores. Todas eran inocentes, ninguna merecía morir. Wilma McCann, Emily Jackson, Irene Richardson y Patricia Atkinson eran tan inocentes como Jane. El hecho de que la sociedad necesitara la muerte de una adolescente no vinculada a la prostitución para sentir que el peligro afectaba a todas las mujeres muestra la profundidad del prejuicio. La muerte de Jane amplió el miedo. Hasta entonces, algunas mujeres podían haber sido empujadas a una falsa sensación de distancia. El asesino atacaba a otras, a mujeres de la calle, a mujeres que vivían de noche. Después de Jane, esa frontera se derrumbó. Si una joven que volvía a casa podía ser asesinada, entonces cualquier mujer podía serlo. Las calles del norte de Inglaterra cambiaron. Muchas mujeres dejaron de salir solas. Se organizaron marchas, protestas, reuniones. Surgieron campañas como Reclaim the Night, reclamando el derecho de las mujeres a ocupar el espacio público, sin que se les impusiera un toque de queda no oficial. La policía advertía a las mujeres que no salieran solas, pero muchas feministas respondieron con una pregunta obvia: ¿por qué se restringía la libertad de las mujeres en vez de controlar la violencia masculina? En septiembre de 1977, Sutcliffe asesinó a Jean Jordan en Manchester. Este caso tuvo una importancia policial particular porque se encontró un billete de 5 libras nuevo relacionado con la escena y la investigación intentó rastrear su origen a través de nóminas y pagos. En teoría, era una pista material fuerte. En la práctica, se convirtió en otra oportunidad perdida. El billete fue rastreado hasta empresas y lugares que podían haber conectado con Sutcliffe, pero el volumen de información, la organización deficiente y la dificultad de priorizar sospechosos impidieron que esa pista cerrara el caso. La investigación empezaba a generar una montaña de datos que no podía procesar de forma eficaz. Desde el punto de vista forense, los ataques de Sutcliffe tenían elementos comunes suficientemente claros: golpes en la cabeza con martillo o instrumento contundente, heridas punzantes o cortantes posteriores, ataques en zonas de poca visibilidad, abandono del cuerpo y, en algunos casos, indicios de agresión sexualizada o exposición. Sin embargo, la ciencia forense de la época tenía limitaciones. No existía el uso moderno del ADN. Las fibras, huellas, sangre, semen, herramientas y rastros podían ayudar,
pero no ofrecían la contundencia tecnológica que hoy asociamos a muchos casos. La investigación dependía mucho de testigos, declaraciones, análisis de vehículos, zonas de patrulla, objetos, perfiles rudimentarios y una gestión manual de enormes cantidades de información. Esa gestión fue uno de los grandes fracasos. La investigación del Yorkshire Ripper fue una de las mayores y más costosas de la historia policial británica de su tiempo. Miles de hombres fueron entrevistados, millones de horas de trabajo policial se invirtieron, pero el sistema de archivo y cruce de información era insuficiente para la magnitud del caso. Tarjetas, formularios, informes, entrevistas y pistas se acumulaban en salas de incidentes que no lograban convertir información en conocimiento. La propia publicación del informe Byford por el Home Office en 2006 dejó constancia oficial de una revisión crítica del manejo policial de la investigación. Sutcliffe fue entrevistado por la policía en varias ocasiones antes de su detención final. La cifra se ha vuelto símbolo del caso. Fue hablado o interrogado 9 veces durante la investigación y aún así siguió libre. Esa repetición resulta casi insoportable de imaginar. El asesino estaba delante, hablaba con agentes, respondía preguntas, volvía a su vida. Después, atacaba de nuevo. Cada entrevista fallida no fue solo un trámite perdido, fue una puerta que no se abrió, una oportunidad que no llegó a tiempo. Y para las víctimas posteriores, esa oportunidad perdida tuvo consecuencias mortales. ¿Por qué no lo detectaron? No hay una sola respuesta. Algunos agentes no estaban adecuadamente informados de todos los datos antes de entrevistarlo. La información se fragmentaba. Se daba demasiado peso a ciertas pistas y demasiado poco a otras. Se asumían perfiles estrechos. Se confiaba en la idea de que el asesino tenía que encajar con la voz de una cinta falsa. Se despreciaban testimonios que no encajaban. Se miraba de manera sesgada a las víctimas. Se buscaba en ciertos grupos sociales mientras un camionero casado de Shipley seguía circulando por zonas de riesgo. El fracaso fue sistémico, no un simple error individual. En enero de 1978, Yvonne Pearson, de 22 años, fue asesinada en Bradford. Su cuerpo no fue encontrado hasta marzo. Ese intervalo dificultó el análisis. La descomposición y el tiempo alteran la escena. El cuerpo que se encuentra semanas después ya no ofrece las mismas respuestas que uno hallado al poco tiempo. La causa de muerte puede determinarse, pero los rastros pequeños se degradan. Los insectos, el clima, la humedad, los animales, la actividad humana y el simple paso del tiempo destruyen detalles. En un caso serial, cada demora no solo afecta a una familia, también debilita la capacidad de conectar patrones. Ese mismo año, en enero de 1978, asesinó a Helen Ritka, de 18 años, en Huddersfield. En mayo mató a Vera Millward, de 40, en Manchester. Para entonces, el terror ya era regional. Las zonas de prostitución estaban vigiladas, las mujeres tenían miedo, la prensa alimentaba el pánico y la policía parecía correr detrás de un hombre que siempre se deslizaba entre los huecos. El asesino no era invisible, pero el sistema no lograba verlo. La paradoja es brutal. Cuanto más crecía la investigación, más se volvía vulnerable al exceso de información. Una investigación enorme puede volverse lenta si no sabe organizar sus datos. Antes de seguir, si este tipo de análisis criminal te interesa, puedes suscribirte al canal para acompañar otros casos reales tratados con rigor, sin glorificar al asesino y manteniendo siempre la memoria de las víctimas en el centro. En 1979, la investigación sufrió una de las desviaciones más famosas y dañinas de la historia criminal británica: las cartas y la cinta del falso Ripper, conocido después como Wearside Jack. Un hombre llamado John Humble envió mensajes a la policía fingiendo ser el asesino. Su acento del noreste, de la zona de Sunderland, llevó a altos mandos a creer que el asesino tenía que proceder de esa región. La cinta fue tomada con una seriedad desproporcionada, y eso condicionó la investigación. Sutcliffe, que hablaba con acento de Yorkshire, quedó protegido indirectamente por el engaño. La atención se desplazó hacia hombres con acento Geordie o Wearside, mientras el verdadero asesino seguía atacando. La importancia de la cinta falsa no está solo en que fuera un engaño, está en que la policía quiso creerla. En una investigación saturada de pistas, la cinta ofrecía algo tentador: una voz, un enemigo audible, una dirección, un filtro para eliminar sospechosos.
Pero ese filtro era falso. Y cuando un filtro falso se coloca sobre miles de datos, todo lo que no encaja empieza a descartarse injustamente. Sutcliffe no encajaba con la voz, y por eso pudo parecer menos probable a ojos de quienes seguían esa línea. Décadas después, John Humble fue identificado mediante ADN en los sobres y condenado por pervertir el curso de la justicia. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. La cinta había ayudado a prolongar la caza equivocada. En abril de 1979, Sutcliffe asesinó a Josephine Whittaker, de 19 años, en Halifax. Josephine no era trabajadora sexual. Su asesinato volvió a romper la narrativa estrecha. En septiembre de 1979, mató a Barbara Leach, de 20 años, una estudiante en Bradford. Barbara también estaba lejos del perfil inicial que la policía había reforzado durante años. Estos asesinatos deberían haber terminado de destruir la idea de que el asesino solo atacaba a prostitutas. Pero los prejuicios no desaparecen de golpe. La investigación seguía marcada por la cinta falsa, por el peso de años de hipótesis y por una estructura que no asimilaba bien los datos contradictorios. El caso de Barbara Leach fue especialmente doloroso porque ocurrió después de que la cinta falsa hubiera desviado la investigación. Cada asesinato posterior al hoax se convirtió, en la memoria del caso, en una acusación contra la credulidad policial. Si la policía no hubiera sido arrastrada por aquella voz, si se hubiera escuchado más a las supervivientes, si se hubieran revisado mejor los sospechosos ya entrevistados, quizá Bárbara, Marguerite Walsh y Jacqueline Hill podrían haber vivido. Nunca se puede afirmar con certeza absoluta qué habría pasado, pero el fracaso se volvió imposible de negar. En agosto de 1980, Sutcliffe asesinó a Marguerite Walsh, de 47 años, en Leeds. En noviembre de ese mismo año, mató a Jacqueline Hill, de 20 años, en Headingley. Jacqueline era estudiante. Su muerte ocurrió cuando la investigación ya llevaba años desbordada, cuando el norte de Inglaterra vivía bajo miedo, cuando miles de hombres habían sido entrevistados, cuando el asesino había sido mirado y soltado. El asesinato de Jacqueline fue uno de los últimos antes de la captura. Como ocurre en muchos casos seriales, la víctima final no fue menos importante que las anteriores, pero sí quedó cargada de una pregunta terrible: ¿por qué todavía estaba libre? La captura llegó el 2 de enero de 1981, en Sheffield, no por una brillante operación diseñada desde el centro de la investigación, sino por una parada policial ordinaria. Sutcliffe estaba en un coche con una trabajadora sexual, Olivia Reivers. Los agentes de South Yorkshire lo detuvieron inicialmente por placas falsas en el vehículo. Ese detalle, aparentemente menor, abrió la puerta. Al revisar la situación, surgieron inconsistencias. Sutcliffe pidió permiso para orinar cerca del lugar. Más tarde, los agentes encontraron un martillo y un cuchillo que había intentado ocultar. En la guantera había destornilladores. La escena de pronto dejó de ser una infracción de tráfico y empezó a parecerse al final de una pesadilla. Ese momento muestra una lección repetida en criminología. Los grandes casos pueden caer por detalles pequeños. Una matrícula falsa, una patrulla atenta, un objeto arrojado cerca de una pared, un nerviosismo mínimo. Sutcliffe no fue detenido por la maquinaria inmensa que llevaba años buscándolo, sino por agentes que percibieron algo fuera de lugar en una situación concreta. Después fue transferido a West Yorkshire, donde finalmente confesó. Según relatos publicados, al ser confrontado dijo algo equivalente a que era él, que había matado a aquellas mujeres. La confesión cerró una búsqueda, pero abrió un escándalo. La reacción de Sutcliffe al ser capturado fue, en algunos aspectos, fría. No se derrumbó en una confesión emocional de culpa profunda. Habló, reconoció, explicó, alegó voces, dijo que Dios le había ordenado matar prostitutas. Esa explicación fue central en su defensa posterior, pero también fue discutida desde el principio. ¿Era un hombre psicótico dominado por delirios? ¿Era un asesino sexual sádico usando la religión como coartada? ¿Era una mezcla de enfermedad mental, misoginia y responsabilidad? El juicio tendría que enfrentarse a esa pregunta. Desde el punto de vista clínico, Sutcliffe fue diagnosticado más tarde con esquizofrenia paranoide y en 1984 fue trasladado a Broadmoor, un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Pasó décadas allí antes de ser devuelto a prisión en 2016.
Pero el diagnóstico no borra la responsabilidad ni simplifica el caso. En su juicio de 1981, la defensa intentó sostener la disminución de responsabilidad por enfermedad mental. Sin embargo, el jurado lo condenó por asesinato. La cuestión no era si tenía síntomas psiquiátricos. La cuestión era si esos síntomas anulaban su capacidad de entender y controlar sus actos. Sus patrones de conducta, sus intentos de ocultarse, sus mentiras, su elección de momentos y lugares, y su capacidad para volver a la vida cotidiana, pesaron contra una absolución por locura. La esquizofrenia paranoide puede incluir voces, delirios y creencias persecutorias o religiosas. Pero en Sutcliffe hay que tener mucho cuidado con una lectura que reduzca todo a enfermedad. Si se hace eso, se borra la misoginia, se borra la selección de víctimas, se borra el contexto social, se borra la violencia sexualizada y se borra su responsabilidad práctica. Un hombre puede tener una enfermedad mental y aún así ser responsable de crímenes planificados. La enfermedad puede influir en la narrativa interna, pero no necesariamente anular la agencia. En Sutcliffe, la supuesta voz de Dios no explica por qué llevaba herramientas, por qué huyó, por qué mintió, por qué seleccionó a mujeres vulnerables, por qué atacó de manera repetida y por qué evitó ser detenido. El juicio en el Old Bailey fue seguido con enorme atención. La acusación presentó una cadena de asesinatos y ataques que habían devastado el norte de Inglaterra. La defensa presentó su estado mental. El jurado lo declaró culpable. Fue sentenciado a 20 cadenas perpetuas concurrentes. Con el tiempo, su condena se convirtió en una orden de vida completa. Murió en noviembre de 2020 en el Hospital Universitario de North Durham, mientras estaba preso en Frankland, tras haber contraído COVID y en medio de problemas de salud previos. La noticia de su muerte no cerró la historia. Reabrió el dolor de las familias y la crítica institucional. La lista de sus víctimas debe ocupar el centro. Wilma McCann, Emily Jackson, Irene Richardson, Patricia Atkinson, Jane McDonald, Jean Jordan, Yvonne Pearson, Helen Ritka, Vera Millward, Josephine Whittaker, Barbara Leach, Marguerite Walsh, Jacqueline Hill. 13 mujeres asesinadas. Además, sobrevivientes como Anna Rogulski, Olive Smelt, Tracy Brown, Marcella Claxton, Maureen Long, Marilyn Moore y otras mujeres atacadas cargaron con heridas físicas y psicológicas durante décadas. Las víctimas no fueron una masa, no fueron una estadística. Eran madres, hijas, estudiantes, trabajadoras, mujeres con problemas, mujeres con esperanzas, mujeres con vidas complejas. Algunas ejercían la prostitución, otras no, todas eran inocentes. La supervivencia de algunas mujeres fue crucial y, sin embargo, no siempre recibió la atención adecuada. Marcella Claxton sobrevivió a un ataque en Leeds en 1976. Estaba embarazada. Fue golpeada en la cabeza y pudo dar una descripción, pero su testimonio fue minimizado o mal integrado, en parte porque no encajaba con ciertas ideas policiales. Marilyn Moore también sobrevivió en 1977 y proporcionó una descripción del agresor y del vehículo. La superviviente es una fuente viva contra la fantasía del asesino, pero cuando la policía escucha a una superviviente a través de prejuicios, esa fuente pierde poder. El caso Sutcliffe está lleno de voces femeninas que pudieron haber pesado más. La investigación también estuvo atravesada por el lenguaje. Las palabras importan. Cuando un alto cargo o un fiscal distingue entre prostitutas y mujeres inocentes, está enviando un mensaje. Ese mensaje no solo hiere a las familias, también condiciona la mirada institucional. Si unas víctimas son vistas como moralmente caídas y otras como respetables, la investigación se contamina. El jefe de policía de West Yorkshire pidió disculpas en 2020 por el lenguaje, el tono y las actitudes de la época, reconociendo que esas formas habían causado dolor adicional a los familiares y supervivientes. La prensa también tiene responsabilidad. El apodo Yorkshire Ripper fue útil para vender periódicos, pero colocó el caso dentro de una tradición sensacionalista. Las víctimas eran a menudo descritas con detalles morales sobre su vida, su sexualidad, su ropa, su consumo de alcohol o sus problemas económicos. El asesino, en cambio,
adquiría un nombre casi legendario. Esta inversión es una constante del crimen real mal contado. El perpetrador se vuelve personaje, la víctima se vuelve circunstancia. Un relato responsable debe corregir eso. Sutcliffe no debe ocupar más humanidad narrativa que las mujeres a las que atacó. Desde el punto de vista forense, sus herramientas eran comunes y eso dificultaba la conexión material directa. Martillos, destornilladores, cuchillos, herramientas que podían encontrarse en vehículos de trabajadores o camioneros. No eran armas exóticas. Esa banalidad es importante. El asesino no necesitaba una herramienta diseñada para matar. Usaba objetos de trabajo, objetos domésticos, objetos que podían pasar desapercibidos en un coche. En su caso, la violencia surgía de la normalidad material, el martillo de un trabajador convertido en instrumento de muerte. Los ataques a la cabeza con martillo tenían una función inmediata de incapacitación. Desde una perspectiva médico-forense, un golpe contundente en el cráneo puede causar fracturas, hemorragias, pérdida de conciencia, daño cerebral, desorientación o muerte. En víctimas que sobrevivieron, esas lesiones podían dejar secuelas físicas y psicológicas graves. En víctimas fallecidas, la combinación de golpes y heridas punzantes complicaba a veces la secuencia exacta, pero reforzaba la idea de un patrón. La repetición del tipo de instrumento y de las zonas atacadas era una firma operativa. Las heridas posteriores con destornillador, cuchillo u otra herramienta punzante añadían una dimensión sexualizada y ritual. Sin recrearse en detalles innecesariamente gráficos, puede decirse que muchas agresiones se dirigían al cuerpo femenino de forma humillante. Esto encaja con un perfil de violencia misógina y sádica. No era solo matar, era castigar el cuerpo, era afirmar poder sobre una víctima ya reducida. Ese exceso es clínicamente relevante porque indica que la muerte, por sí sola, no era toda la finalidad. Había una necesidad de destrucción simbólica. En términos geográficos, Sutcliffe operó en un corredor urbano e industrial del norte de Inglaterra: Leeds, Bradford, Halifax, Huddersfield, Manchester. Zonas de Red Light Districts, calles mal iluminadas, descampados, áreas residenciales, rutas de vehículos, lugares donde un camionero podía moverse sin levantar grandes sospechas. Su trabajo como conductor le daba movilidad y coartadas parciales. Podía estar en la carretera, conocer rutas, circular de noche, tener herramientas en el vehículo. La geografía de sus crímenes no fue aleatoria. Respondía a una mezcla de oportunidad, familiaridad y búsqueda de mujeres solas. La zona de Chapeltown en Leeds fue especialmente importante en la primera etapa, por su relación con la prostitución callejera y la vida nocturna. Pero el caso se extendió más allá. Esa expansión fue parte del miedo. Ninguna zona parecía completamente segura. Las mujeres en el norte de Inglaterra vivieron una especie de control social impuesto por el terror. Se les decía que no caminaran solas, que no salieran de noche, que evitaran ciertas calles. Pero esas advertencias, aunque buscaban proteger, también trasladaban el peso de la violencia a las posibles víctimas. El problema no era que las mujeres caminaran, el problema era que un hombre las atacaba. La investigación policial, después de su condena, fue revisada por Sir Lawrence Byford. El Home Office publicó la documentación del informe Byford en 2006, un hecho relevante porque durante años parte de esas conclusiones permanecieron restringidas. El informe confirmó críticas importantes al manejo de la investigación, especialmente en la gestión de información, la respuesta a pistas, la influencia del hoax y los fallos organizativos. Su importancia va más allá de Sutcliffe. Ayudó a impulsar cambios en procedimientos de grandes investigaciones en Reino Unido, especialmente en sistemas de registro, análisis y coordinación de datos. El fracaso produjo reformas. El caso Sutcliffe se convirtió así en una escuela amarga para la policía británica. Enseñó que una investigación masiva puede fracasar si no administra bien la información. Enseñó que un falso indicio puede contaminar toda una estrategia. Enseñó que los prejuicios contra víctimas vulnerables reducen la eficacia policial. Enseñó que los supervivientes deben ser escuchados con rigor. Enseñó que un sospechoso entrevistado varias veces no debe ser descartado solo porque no encaje con una hipótesis estrecha. Enseñó que la cantidad de trabajo no equivale a calidad de análisis. Una de las frases más escalofriantes atribuidas a Sutcliffe después de su captura
Fue la idea de que era un milagro que no lo hubieran atrapado antes, porque tenían todos los datos. Esa afirmación, si se toma en serio, resume la tragedia institucional. No faltaba toda la información, faltaba integrarla. El asesino lo sabía. Había sido entrevistado, había estado cerca. Había visto cómo la investigación se desviaba. El criminal no siempre se siente perseguido por una fuerza implacable. A veces se siente protegido por los errores de quienes lo buscan. El impacto social del caso fue enorme. Durante años, el norte de Inglaterra vivió bajo una mezcla de miedo, rabia y frustración. Las mujeres modificaron sus rutinas. Las familias temían por hijas, madres, hermanas, esposas. Las trabajadoras sexuales seguían expuestas porque muchas no podían dejar de trabajar. Las estudiantes cambiaban rutas. Las calles se volvieron territorios vigilados. El asesino no solo atacaba a sus víctimas directas, extendía su presencia psicológica sobre miles de mujeres que nunca lo vieron. Esa es una de las características del asesino serial mediático. Su violencia se expande por imaginación social, pero también hubo respuesta feminista. Las marchas de Reclaim the Night expresaron una idea poderosa. Las mujeres no debían ser encerradas por la violencia masculina. La reacción policial, centrada en advertir a las mujeres que no salieran, fue leída por muchas como una inversión injusta. Se protegía el orden público limitando la libertad de quienes podían ser atacadas, no atacando la raíz del problema. El caso Sutcliffe se convirtió así no solo en un expediente criminal, sino en un momento de conciencia política sobre violencia contra mujeres, seguridad urbana y culpabilización de víctimas. Sutcliffe no fue un asesino de prostitutas, fue un asesino de mujeres. Esta frase es fundamental. Algunas víctimas eran trabajadoras sexuales, y eso forma parte de la victimología porque explica acceso, riesgo y fallos de protección. Pero definirlo solo como asesino de prostitutas reproduce su propia justificación y la mirada sesgada de la época. Mató a mujeres por ser mujeres disponibles en su campo de oportunidad, mujeres a las que podía atacar, mujeres que en su mente estaban asociadas a pecado, sexo, castigo o humillación. Su violencia era misógina en sentido amplio. El hecho de que algunas víctimas no fueran trabajadoras sexuales no las hace más inocentes. Hace visible el error de haber deshumanizado a las primeras. La personalidad de Sutcliffe después de su condena siguió siendo objeto de debate. En Broadmoor fue tratado como paciente psiquiátrico de alta seguridad. Hubo incidentes, agresiones sufridas por él en custodia, cambios de nombre a Peter Coonan, peticiones y controversias. Para algunas familias, cada noticia sobre él era una nueva intrusión. La figura del asesino seguía ocupando espacio público, mientras las víctimas tenían que luchar por no ser reducidas a una lista. Su traslado de Broadmoor a prisión en 2016 reflejó una reevaluación de su estado y de dónde debía cumplir la condena. Murió preso, como muchos consideraron necesario. Su muerte por COVID en 2020 provocó reacciones distintas. Algunas familias sintieron alivio, otras dijeron que no cerraba nada, otras criticaron que durante décadas se hubiera hablado más de él que de las mujeres. La policía ofreció disculpas, los medios revisaron su cobertura, documentales y series volvieron al caso, pero cada regreso mediático corre el riesgo de repetir el problema, convertir al asesino en centro. Por eso, al contar su biografía criminal, hay que mantener una tensión constante. Sí, hay que analizar su mente. Sí, hay que estudiar la investigación. Sí, hay que explicar el miedo social. Pero el eje moral deben ser las víctimas. Si este relato te ayuda a mirar estos casos desde una perspectiva más seria, puedes suscribirte al canal para seguir explorando perfiles criminales reales con respeto, precisión y memoria para quienes fueron silenciados. El caso de Wilma McCann merece una atención particular porque fue la primera víctima reconocida y porque su hijo Richard McCann se convirtió años después en una voz pública sobre el impacto familiar. Wilma no fue una categoría moral, fue una madre. Su muerte no terminó en una escena del crimen, continuó en la vida de sus hijos, en su duelo, en el estigma, en la forma en que se habló de ella. Cuando los medios y la policía reducían a Wilma a su vida nocturna, estaban haciendo más daño a niños que ya habían perdido a su madre. Esta es una lección esencial. El lenguaje sobre las víctimas no se queda en el papel, golpea a quienes las aman. Jane McDonald, con 16 años,
fue presentada como una víctima que cambió la percepción pública. Pero ella tampoco debe ser reducida a símbolo. Era una adolescente con vida propia. Su muerte reveló el prejuicio social, sí, pero no debe ser usada solo como punto de giro narrativo. Lo mismo ocurre con Jacqueline Hill, estudiante de 20 años, última víctima mortal reconocida. La tendencia a recordar más a ciertas víctimas porque encajan mejor con la idea de inocencia es parte del problema. La memoria debe resistir esa jerarquía. Las supervivientes también merecen un lugar central. Sobrevivir a un ataque de Sutcliffe no significaba salir del caso. Significaba vivir con heridas, miedo, recuerdos, cirugías, cicatrices, interrogatorios, incredulidad o minimización. Algunas tuvieron que soportar que sus testimonios no fueran integrados plenamente. Otras cargaron con la culpa absurda de no haber sido escuchadas más. La superviviente de un asesino serial no es solo una fuente de datos, es una persona que fue obligada a seguir viviendo después de haber estado a segundos de desaparecer. El análisis psicológico de Sutcliffe debe evitar dos simplificaciones. La primera, decir que solo era un loco que oía voces. La segunda, decir que fingía todo y que no había enfermedad mental alguna. La realidad puede ser más compleja. Pudo haber síntomas psicóticos, ideas religiosas delirantes o distorsiones graves. Pero también hubo misoginia, sadismo, planificación, ocultamiento, elección de víctimas, huida y mentira. En criminología, una enfermedad mental no excluye automáticamente una estructura de personalidad violenta. Los actos deben ser analizados en su conjunto. Su supuesto mandato divino contra prostitutas funciona también como una coartada moral interna. Muchos asesinos necesitan convertir su deseo de violencia en misión. La misión les permite no verse como depredadores, sino como ejecutores. En Sutcliffe, la idea de limpiar las calles aparece como una forma de justificar el odio. Pero esa justificación se rompe al observar la realidad. Atacó a mujeres que no eran prostitutas, atacó de forma sexualizada y excesiva, y se protegió a sí mismo mientras decía obedecer a Dios. Una verdadera misión moral no se esconde en coches, mentiras y herramientas ocultas. Lo suyo era violencia. La relación entre sexualidad y castigo en su caso es fundamental. Frecuentar zonas de prostitución y luego atacar a mujeres vinculadas a ellas puede revelar una tensión entre deseo y repulsión. El hombre que busca contacto con mujeres a las que luego desprecia está proyectando su propia culpa sobre ellas. En vez de asumir su deseo, lo convierte en castigo contra el objeto deseado. Esta dinámica aparece en muchos agresores sexuales moralistas. Persiguen aquello que dicen odiar. Sutcliffe no eliminaba pecado, eliminaba mujeres sobre las que depositaba su conflicto interno. El uso del martillo, además, tiene una dimensión de cobardía operativa. Atacaba por sorpresa, desde atrás o en momentos de vulnerabilidad. No buscaba enfrentamiento, buscaba ventaja. El asesino serial a menudo construye una fantasía de poder, pero ese poder depende de atacar a alguien desprevenido, solo, físicamente vulnerable. Sutcliffe no era una fuerza imparable, era un hombre con una herramienta golpeando a mujeres que no esperaban el ataque. Desmitificar esto es importante. El asesino no merece la grandeza del miedo que generó. El hoax de Wirsay Jack merece también una reflexión más profunda. John Humble no mató a las víctimas, pero su engaño ayudó a desviar la investigación. Fue una forma de violencia indirecta, nacida quizá de aburrimiento, resentimiento, deseo de notoriedad o estupidez cruel. Sus cartas y cinta demostraron que en un caso mediático no solo existe el asesino y la policía. Existen también parásitos del horror, personas que llaman, escriben, confiesan falsamente, contaminan líneas de investigación y juegan con el dolor ajeno. La investigación criminal debe filtrar esas voces sin dejar que dominen. En el caso Sutcliffe, una de esas voces dominó demasiado. El impacto de la cinta en George Oldfield, uno de los altos responsables de la investigación, fue enorme. Oldfield quedó convencido de que la voz era real. Esa convicción condicionó recursos, entrevistas, criterios de eliminación y comunicación pública. Cuando un líder investigador se aferra a una hipótesis equivocada, toda la estructura puede seguirlo. La autoridad de una hipótesis no depende de la seguridad con que se defiende, sino de su ajuste continuo a los hechos. La cinta no encajaba con testimonios importantes, pero aún así recibió demasiado peso. Esa es una lección metodológica universal.
La captura por South Yorkshire también generó una ironía amarga. La fuerza policial que había dirigido la investigación principal no fue la que lo atrapó por una brillante deducción final. Fueron agentes en una intervención rutinaria. Esto no borra el trabajo de miles de policías que dedicaron horas reales al caso, pero sí muestra que el sistema había fallado en su conjunto. Mucho esfuerzo no garantiza acierto si está mal dirigido. Muchas entrevistas no sirven si no se cruzan bien. Muchas pistas no bastan si la hipótesis central está contaminada. Después de su confesión, los investigadores tuvieron que conectar sus relatos con escenas, armas, víctimas y supervivientes. En esa fase, la palabra del asesino se combinó con años de evidencia acumulada. Sutcliffe no pudo borrar todo. Había patrones, lesiones, testimonios, rutas, objetos. La confesión no creó el caso, lo cerró. Pero también dejó preguntas sobre ataques no incluidos inicialmente y posibles víctimas adicionales. Como siempre, la prudencia importa. Se han explorado vínculos con otros ataques, pero no todo lo sospechado equivale a hecho probado. Su condena a 20 cadenas perpetuas reflejó la magnitud del daño reconocido judicialmente. Pero una sentencia, por larga que sea, no puede devolver lo perdido. Las familias siguieron viviendo con fechas, aniversarios, artículos, documentales y el peso de escuchar una y otra vez el apodo del asesino. Algunas víctimas tuvieron hijos que crecieron bajo esa sombra. Otras dejaron padres, hermanos, parejas, amigos. La violencia serial no termina cuando el asesino entra en prisión. Continúa como memoria pública, como estigma y como duelo repetido. La figura de Peter Sutcliffe en la cultura popular británica ha sido revisitada muchas veces. Libros, series, documentales, dramatizaciones. Algunas han intentado corregir el enfoque, dando más espacio a las víctimas y al contexto social. Otras han caído en la tentación de repetir el nombre del asesino como reclamo. El desafío ético está ahí: contar sin explotar, analizar sin convertir en espectáculo, mostrar el horror sin recrearse en él. En un caso donde las víctimas ya fueron juzgadas por la prensa, el relato actual tiene una responsabilidad añadida. La investigación del Yorkshire Ripper también cambió la forma en que se pensaban las grandes salas de incidentes. El volumen de información necesitaba mejores sistemas. Con el tiempo, Reino Unido desarrolló métodos más estructurados de gestión de investigaciones mayores. La tecnología y la informática empezaron a ocupar un lugar mayor. El caso Sutcliffe quedó como ejemplo de lo que ocurre cuando una investigación crece más allá de sus herramientas. Hoy parece obvio que una base de datos puede cruzar nombres, vehículos, direcciones, entrevistas y pistas. En los años 70, esa integración era mucho más precaria, pero incluso con tecnología, la lección sigue vigente. Una base de datos no sirve si quienes la alimentan y la interpretan están sesgados. El sesgo de género fue el verdadero veneno del caso, no el único, pero sí uno de los más destructivos. La idea de que ciertas mujeres eran menos víctimas, la falta de escucha plena a supervivientes, la obsesión con la moralidad sexual, la advertencia a mujeres como si fueran responsables de no ser atacadas, todo ello creó un ambiente donde el asesino podía seguir moviéndose. Sutcliffe mataba, pero el sistema cultural que despreciaba a mujeres vulnerables hizo más difícil atraparlo. También hubo sesgo de clase. Muchas víctimas vivían en entornos obreros, precarios, nocturnos, con dificultades económicas. La violencia contra mujeres pobres suele recibir una mirada distinta. Sus vidas son examinadas con más dureza, sus decisiones son juzgadas, sus errores se convierten en explicación. En el caso Sutcliffe, esa mirada de clase se unió al sexismo. El resultado fue una jerarquía de duelo. Algunas muertes parecían escandalizar de otra manera. Esa jerarquía debe ser rechazada. La sociedad británica de los años 70 estaba atravesada por crisis económica, huelgas, desindustrialización, tensiones laborales, cambios culturales y una prensa sensacionalista poderosa. En ese contexto, el caso del Yorkshire Ripper se convirtió en una historia nacional porque unía miedo sexual, espacio público, policía, prensa y moralidad. Las mujeres que trabajaban de noche o salían solas quedaron en el centro de una conversación donde muchas veces se hablaba de ellas sin escucharlas. La violencia de Sutcliffe reveló no solo el peligro de un hombre, sino el modo en que una sociedad interpretaba el cuerpo femenino en la calle.
La escena de una mujer caminando sola de noche se convirtió casi en un símbolo. Para la policía, era el riesgo. Para el asesino, oportunidad. Para las feministas, derecho. Para la prensa, miedo. Esa multiplicidad de miradas muestra por qué el caso fue tan profundo. No era solo una serie de ataques. Era una disputa por el significado de la presencia femenina en el espacio público. ¿Tenían las mujeres que desaparecer de la noche para estar seguras? ¿O debía el Estado garantizar que pudieran ocuparla? La respuesta ética parece clara, pero durante el caso, muchas medidas parecían inclinarse hacia restringir a las mujeres. En prisión y hospital, Sutcliffe fue atacado varias veces por otros internos o pacientes. Sufrió lesiones graves, incluida pérdida de visión en un ojo tras una agresión. Estos incidentes fueron noticia, y cada noticia volvía a colocar su nombre en los medios. Para algunas personas, su sufrimiento en custodia podía parecer una forma de justicia. Para otras, era simplemente otra violencia dentro del sistema. En cualquier caso, nada de eso reparó a las víctimas. El dolor del asesino no devuelve vidas. La justicia no debe confundirse con venganza física. Su decisión de usar el apellido Cunan de su madre, tras la condena, puede interpretarse como intento de separar al hombre condenado del nombre que se había vuelto infame. Pero el cambio de nombre no cambia la historia. Peter Sutcliffe, Peter Cunan, George Cy Ripper, todos los nombres apuntan al mismo responsable. Los nombres del asesino pueden cambiar, los de las víctimas deben permanecer. El caso también plantea preguntas sobre la atención psiquiátrica de asesinos condenados. Su traslado a Broadmoor en 1984 implicó que el sistema lo consideraba necesitado de tratamiento hospitalario de alta seguridad. Su regreso a prisión décadas después indicó que ya no se le consideraba adecuado para ese entorno o que el equilibrio entre tratamiento y castigo había cambiado. Estas decisiones suelen generar dolor en familias, porque cada detalle sobre el régimen del asesino se vive como una nueva injusticia. Pero el sistema penal debe manejar incluso a los peores criminales dentro de marcos legales. La dificultad está en hacerlo sin borrar la centralidad de las víctimas. Al estudiar a Sutcliffe como perfil criminal, aparece un hombre organizado pero no brillante, móvil pero regional, sexualmente perturbado, pero también moralmente selectivo, capaz de mentir, ocultar y repetir. No era un genio. Fue favorecido por fallos. Fue favorecido por prejuicios. Fue favorecido por una cinta falsa. Fue favorecido por la falta de herramientas informáticas. Fue favorecido por la incapacidad de integrar testimonios y pistas. La mitología del asesino casi siempre exagera la inteligencia del perpetrador y reduce la responsabilidad del sistema. En este caso, hay que decirlo claramente, Sutcliffe no fue invencible. Fue perdido de vista demasiadas veces. Sus crímenes muestran una progresión de confianza. Los ataques iniciales no siempre fueron mortales. Después, los asesinatos se consolidaron. Luego atacó a mujeres que no encajaban con el perfil policial. La impunidad inicial pudo reforzar la sensación de que podía seguir. Cada vez que no era atrapado, el riesgo para otras mujeres aumentaba. La impunidad no es solo ausencia de castigo, es una forma de aprendizaje para el agresor. Le enseña qué puede hacer y sobrevivir. Sutcliffe aprendió demasiado durante demasiado tiempo. El momento de la confesión no debe ser confundido con arrepentimiento. Los asesinos pueden confesar cuando ya no ven salida. Pueden hablar con calma, incluso con detalle, sin sentir el peso moral real de lo que hicieron. Sutcliffe construyó una explicación religiosa que lo colocaba como instrumento de una fuerza superior. Esa narrativa reduce su culpa subjetiva. Si Dios manda, Él obedece. Pero la justicia y la memoria no deben aceptar esa coartada. La responsabilidad no se delega en voces. Sus manos llevaron el martillo. Sus manos ocultaron armas. Sus manos condujeron el coche. Sus manos atacaron. La última etapa de su vida, marcada por enfermedad, prisión y muerte, no cambió el balance. Murió a los 74 años. Las mujeres que mató no llegaron a vivir sus décadas. Algunas tenían 16, 18, 19, 20 años. Otras eran madres con hijos pequeños. Otras atravesaban dificultades económicas. Él tuvo años de vida, tratamiento, custodia, comida, cama, atención médica. Ellas tuvieron una noche interrumpida. Esta desigualdad temporal debe pesar en cualquier reflexión.
el asesino envejeció. Muchas víctimas quedaron congeladas para siempre en la edad en que fueron atacadas. Si se cuenta este caso con seriedad, hay que hacerlo desde 3 niveles. El primero es el criminal, Peter Sutcliffe, su personalidad, su violencia, su método, su misoginia, sus herramientas, su doble vida. El segundo es el institucional, la investigación, los errores, la cinta falsa, la gestión deficiente de información, las entrevistas fallidas, el informe Byford, las disculpas tardías. El tercero es el social, el desprecio hacia trabajadoras sexuales, el miedo de las mujeres, el lenguaje de la prensa, la respuesta feminista, la jerarquía de víctimas. Si se omite uno de esos niveles, la historia queda incompleta. Las víctimas no deben ser presentadas solo en relación con cómo murieron. Wilma era madre. Emily buscaba dinero en una situación difícil. Irene tenía una vida antes de Chapeltown. Patricia tenía historia, familia, entorno. Jane era una adolescente. Jean estuvo en Manchester antes de convertirse en expediente. Yvonne fue encontrada después de semanas. Helen tenía solo 18 años. Vera tenía 40. Josephine, Bárbara y Jacqueline eran jóvenes con futuros que fueron interrumpidos. Marguerite tenía 47 años. Cada una tenía una vida más compleja que la etiqueta que recibió después. La palabra inocente debe repetirse con cuidado porque fue usada mal. Todas eran inocentes. Una mujer puede beber, salir de noche, vender sexo, caminar sola, discutir, tener una vida complicada y seguir siendo inocente de su propio asesinato. Esta verdad, que debería ser obvia, no lo fue en el tratamiento del caso. Por eso hay que decirla con fuerza. La inocencia no depende de la respetabilidad, depende de no haber merecido ser atacada. Y ninguna víctima de Sutcliffe mereció lo que él hizo. En términos de legado policial, el caso contribuyó a una modernización de procedimientos, pero a un precio insoportable. Muchas reformas nacen de fracasos. Eso no debe celebrarse sin recordar el coste. Cada mejora posterior está escrita sobre vidas que no fueron protegidas a tiempo. El informe Byford, las nuevas prácticas de gestión de incidentes, la revisión de actitudes hacia víctimas, todo eso importa, pero no devuelve a nadie. La mejor lección de un fracaso es evitar repetirlo, no usarlo para lavar retrospectivamente el dolor. El legado cultural sigue siendo conflictivo. Series recientes han intentado cambiar el foco hacia las víctimas, incluso evitando el apodo del asesino o criticando su uso. Ese cambio es importante. Los apodos pueden ser útiles para identificar casos, pero también engrandecen al criminal. Yorkshire Ripper suena a figura histórica, casi a personaje de horror. Peter Sutcliffe suena a nombre humano, responsable y concreto. A veces quitar el apodo es una forma de quitarle poder simbólico. No obstante, el apodo quedó, y por eso debe ser desmontado desde dentro. No fue un destripador mítico, fue un hombre que usaba martillos y herramientas contra mujeres desprevenidas. No fue una sombra victoriana, fue un camionero de Yorkshire en los años 70. No fue una fuerza sobrenatural, fue alguien que pudo haber sido detenido antes si la investigación hubiera conectado mejor sus propios datos. Esa reducción del mito es necesaria. El miedo lo hizo grande. El análisis lo devuelve a su tamaño real. Un asesino responsable de actos cobardes y devastadores. La historia de Sutcliffe también es una advertencia sobre la arrogancia institucional. Una vez que una hipótesis se vuelve dominante, las organizaciones pueden defenderla incluso contra evidencias que la contradicen. La cinta de Wireside Jack es el ejemplo más evidente, pero no el único. También lo fue la insistencia en un perfil de víctimas limitado. También lo fue la confianza en entrevistas mal integradas. Una investigación debe estar viva, debe cambiar cuando los hechos cambian. Si no, empieza a investigar su propia teoría en lugar de investigar la verdad. En términos psicológicos, el caso deja una pregunta incómoda sobre el mal disfrazado de misión. Sutcliffe dijo obedecer voces, pero su conducta muestra que la misión se acomodaba a sus deseos. Las voces no lo obligaban a dejarse atrapar. No lo obligaban a confesar antes. No lo obligaban a proteger a futuras víctimas. Él seleccionó, atacó, huyó y repitió. La supuesta obediencia divina no era sacrificio. Era licencia. Una licencia interna para hacer lo que su violencia quería hacer.
Si se observa su trayectoria desde los ataques no mortales hasta los asesinatos finales, se ve una escalada no solo de violencia, sino de audacia. La policía estaba cada vez más cerca en apariencia, pero él seguía saliendo. Eso sugiere una mezcla de compulsión y confianza. No podía detenerse o no quiso detenerse. Y cada vez que escapaba, la idea de protección divina o superioridad pudo reforzarse. La impunidad alimenta delirios. Si un asesino cree que una fuerza lo protege y la policía falla repetidamente, la realidad parece confirmar su fantasía. Eso no hace verdadero el delirio, lo hace más peligroso. La detención final destruyó esa fantasía. No fue Dios quien lo protegió, fueron errores humanos. Y no fue una gran revelación mística lo que lo detuvo. Fue una matrícula falsa, una patrulla, herramientas encontradas y una confesión posterior. El mito terminó en un procedimiento policial concreto. Esa caída, tan banal en su origen, muestra la fragilidad de la leyenda criminal. Detrás del terror había un hombre atrapado en un coche con objetos incriminatorios. Las familias de las víctimas han tenido que soportar décadas de narrativas ajenas, narrativas policiales, mediáticas, feministas, criminológicas, psiquiátricas. Algunas necesarias, otras dañinas. Pero cada familia vive el caso desde un lugar más simple y más profundo. Alguien fue arrebatado. Una madre no volvió. Una hija no volvió. Una hermana no volvió. Esa verdad debe permanecer por encima de cualquier análisis. La criminología sirve si ayuda a entender y prevenir. Fracasa si convierte el dolor en material estético. Al final, Peter Sutcliffe no representa solo a un asesino serial británico. Representa una falla completa en la manera de mirar la violencia contra las mujeres. Representa el peligro de clasificar víctimas según prejuicios. Representa la fragilidad de una investigación cuando se enamora de una pista falsa. Representa el daño que puede hacer una prensa que convierta al asesino en marca. Representa la necesidad de escuchar a las supervivientes. Representa la obligación de recordar que todas las víctimas son inocentes. Cuando se estudia su caso hoy, no basta con preguntar por qué mató. Hay que preguntar por qué pudo seguir matando. Y esa segunda pregunta es más incómoda, porque involucra a muchos más actores. Involucra a la policía, a los medios, a la sociedad, al lenguaje, a la moral sexual, a la tecnología disponible, a los prejuicios de clase, a la manera en que se investigan las vidas de mujeres vulnerables. El asesino actuó solo en cada ataque, pero no actuó en un vacío social. La reflexión final debe ser fría. Sutcliffe no fue una leyenda oscura digna de fascinación. Fue un hombre que atacó a mujeres con herramientas, que mintió, que se protegió detrás de una vida ordinaria, que aprovechó prejuicios y fallos, y que después intentó explicar su violencia como mandato divino. Su nombre sigue asociado a uno de los mayores fracasos policiales británicos y a una de las heridas más profundas en la memoria de la violencia contra mujeres en Reino Unido. Pero su nombre no debe borrar los otros. Wilma McCann, Emily Jackson, Irene Richardson, Patricia Atkinson, Jane McDonald, Jean Jordan, Yvonne Pearson, Helen Ritka, Vera Millward, Josephine Whittaker, Barbara Leach, Marguerite Walsh, Jacqueline Hill. Y las supervivientes que siguieron viviendo con cicatrices físicas y psicológicas. Esos nombres son la verdadera historia, no el apodo, no la cinta falsa, no la confesión, no el hospital, no la muerte del asesino. Ellas son el centro moral del caso. La lección más dura del Yorkshire Ripper es que el mal no siempre se oculta porque sea brillante. A veces se oculta porque quienes miran están mirando mal. Miran la moralidad de la víctima, miran el acento de una cinta, miran teorías heredadas, miran montañas de datos sin ver el patrón, miran al sospechoso y lo dejan ir porque una hipótesis les dice que no encaja. Mientras tanto, el asesino sigue caminando por la noche, con herramientas ordinarias, en un coche ordinario, dentro de una vida ordinaria. Y por eso este caso sigue siendo necesario, porque obliga a preguntar cómo se investiga, cómo se habla de las víctimas, cómo se escucha a las supervivientes y cómo se desmonta la mitología del asesino. Obliga a recordar que una mujer no pierde valor por estar en la calle, por trabajar de noche, por tener problemas, por vender sexo, por beber, por caminar sola o por vivir fuera de los moldes de respetabilidad. La vida de una víctima no necesita ser perfecta para merecer justicia. Peter Sutcliffe murió preso,
pero la historia que dejó sigue viva porque todavía incomoda. Incomoda a la policía, a la prensa, a la cultura popular y a cualquier relato que quiera separar a las víctimas entre las que importaban y las que supuestamente importaban menos. Esa separación fue una mentira. Y contra esa mentira debe cerrarse cualquier biografía seria del caso. Todas importaban, todas fueron inocentes, todas debieron volver a casa. Hasta pronto.